Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Una noche oscura, en una tierra dominada por el miedo, miles de familias marcan sus puertas con sangre. Ningún grito, solo silencio, hasta que la muerte comienza a caminar por las calles de Egipto. ¿Qué realmente sucedió esa noche? ¿Y por qué, más de 1000 años después, un hombre en Jerusalén es llamado Cordero de Dios? ¿Qué tiene que ver la antigua Pascua con la cruz de Cristo? Prepárate para un viaje sorprendente, desde el Éxodo hasta la eternidad. Si esta historia ya te atrapó en los primeros segundos, imagina lo que viene a continuación. Ya suscríbete al canal, activa la campanita y queda conmigo hasta el final, porque cada detalle de este video puede cambiar la forma en que el libro del Éxodo, capítulo 1, a partir del versículo 8, describe el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia del pueblo hebreo. Un nuevo faraón, que no conocía a José, ascendió al trono de Egipto y vio el crecimiento de los israelitas como una amenaza. Tomado por el miedo de perder el control, decidió esclavizar a los descendientes de Jacob, imponiéndoles trabajos forzados, humillaciones y un sufrimiento sistemático. El Egipto que un día fue refugio durante la hambre, se convirtió en prisión. En este escenario, el dolor del pueblo no era solo físico, tocaba el alma, cuestionando la ausencia aparente de Dios y el silencio frente a la opresión. A medida que los años se extendían, el peso de la opresión también aumentaba. Hombres eran llevados a trabajos extenuantes en construcciones y plantaciones, mientras que mujeres y niños eran subyugados y silenciados. El grito por libertad se volvía cada vez más intenso, pero había algo que ni el faraón podía controlar: la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Cada lágrima derramada en Egipto cargaba una esperanza invisible, como una semilla soterrada aguardando el tiempo de florecer. La esclavitud, por más cruel que fuera, no era el fin de la historia, sino el fondo para la manifestación de la gracia y de la fidelidad divina. Esta esclavitud representa más que solo una opresión física. Es símbolo del cautiverio espiritual que la humanidad vive cuando está alejada de Dios. El Egipto, en este contexto, se convierte en un retrato del mundo caído donde el pecado esclaviza y el alma clama por liberación. El sufrimiento de los hebreos resuena en cada ser humano que alguna vez se sintió perdido, oprimido por circunstancias que parecen mayores que su propia fuerza. El dolor colectivo de aquel pueblo es un espejo de los dolores individuales que atraviesan los siglos. Dios, sin embargo, nunca estuvo indiferente. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, revela que Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel, se acordó de la alianza con los patriarcas y atendió a su sufrimiento. Cada suspiro, cada súplica fue registrado en los cielos. Este detalle muestra que, incluso cuando todo parece estar en silencio, Dios no está ausente. Él se mueve en el tiempo correcto, con planes que sobrepasan la comprensión inmediata. La respuesta divina no es apresurada, sino que siempre llega con precisión.
Esta primera etapa de la historia de la Pascua nos confronta con una realidad poderosa. Dios escucha el clamor de los que sufren y no se olvida de sus promesas. El dolor puede durar por un tiempo, pero jamás tendrá la última palabra. Y cuando Dios decide actuar, ninguna estructura humana puede resistir al avance de su liberación. Desde el nacimiento de Moisés, registrado en Éxodo capítulo 2, la mano soberana de Dios ya conducía la historia hacia un propósito mayor. Nacido en un tiempo en que los niños hebreos eran condenados a muerte, Moisés fue escondido por su madre, Joquebed, y colocado en una cesta entre los juncos del Nilo. ¿Quién podría imaginar que el bebé encontrado por la hija de Faraón se convertiría en el libertador de Israel? La providencia divina no se muestra solo en grandes milagros, sino también en los detalles silenciosos, como el coraje de una madre o la compasión inesperada de una princesa egipcia. Creciendo en el palacio de Faraón, Moisés tuvo acceso al conocimiento, a la cultura y a la política del imperio más poderoso de la época. Sin embargo, su corazón nunca se desconectó de su pueblo. Al ver a un hebreo siendo maltratado por un egipcio, reaccionó de forma impetuosa, acabando con la vida del agresor. Este acto lo forzó a huir al desierto de Madián, donde vivió como pastor durante 40 años. El desierto, que podría parecer el fin, se convirtió en un lugar de preparación. Allí, Dios lo moldeó, enseñándole el valor de la humildad, de la escucha y de la dependencia. Cuando llegó el llamado de Dios a través de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, Moisés vaciló. Se sentía inadecuado, lento de habla y sin autoridad. Sin embargo, Dios no buscaba un héroe perfecto, sino un corazón dispuesto. Esta elección revela mucho sobre el carácter divino. Dios usa a quien el mundo desprecia y capacita a los improbables. La historia de Moisés muestra que el viaje de liberación comienza muchas veces con un paso tembloroso hacia lo desconocido, guiado solo por la fe en una promesa. El liderazgo de Moisés no fue marcado por glorias humanas, sino por luchas interiores, confrontaciones con Faraón y constantes desafíos con su propio pueblo. Sin embargo, a cada paso, se convertía en un instrumento más afinado en las manos de Dios. Su comunión con el Señor lo distinguió al punto de ser llamado amigo de Dios. Esta intimidad no se construyó de la noche a la mañana, sino que fue forjada en los hornos de la prueba y en los encuentros solitarios en el monte Sinaí. La aparición de Moisés no es solo el surgimiento de un líder, sino el presagio de otro libertador que vendría siglos después. Jesús, así como Moisés, sería rechazado por su pueblo, conduciría un éxodo espiritual y hablaría cara a cara con el Padre. La vida de Moisés, en cada detalle, ya comenzaba a apuntar hacia el Mesías, que traería una liberación definitiva. El encuentro entre Moisés y Faraón, narrado a partir del capítulo 5 de Éxodo, marca el comienzo de una batalla entre el poder de Dios y la arrogancia del hombre. Al ordenar que el rey de Egipto liberara al pueblo de Israel, Moisés no llevaba solo una exigencia humana, sino una declaración divina: «Deja ir a mi pueblo». Faraón, endurecido en su orgullo, rechazó la orden y desafió directamente al Dios de los hebreos. Esta resistencia no sería solo una negativa política, sino el escenario de una guerra espiritual, donde los dioses de Egipto serían humillados uno a uno. Las 10 plagas que siguieron no fueron eventos aleatorios ni solo castigos, sino que cada una de ellas atacaba directamente a una divinidad egipcia. El Nilo, considerado sagrado, fue transformado en sangre. Las ranas, símbolos de fertilidad, invadieron los hogares. Piojos, moscas, plagas, heridas, granizo, langostas, tinieblas,
Todo esto revelaba el fracaso de las divinidades paganas ante el verdadero Dios. Con cada nueva señal, Dios demostraba que no había poder que pudiera resistir su voluntad. Y al mismo tiempo, exponía la dureza del corazón de Faraón, que se negaba a rendirse. Esta serie de plagas también revela la paciencia y la justicia de Dios. Él podría haber destruido a Egipto de un solo acto, pero eligió un proceso que ofrecía oportunidades para el arrepentimiento. El enfrentamiento fue pedagógico, exponiendo el pecado, desmantelando ídolos y preparando el camino para la redención. Faraón, sin embargo, eligió resistir hasta el final, y su orgullo trajo sufrimiento no solo para él, sino para toda la nación. Este detalle muestra cómo el pecado de un líder puede afectar profundamente a los que están bajo su autoridad. En medio de las plagas, el pueblo de Israel comenzaba a ver el poder del Dios que hasta entonces parecía distante. El Señor se estaba revelando no solo como el Dios de sus antepasados, sino como el Dios que actúa en la historia, que ve, oye y responde. Cada milagro preparaba a los israelitas para confiar en Dios en el camino que aún enfrentarían. La fe que brotaba entre ellos ya no era solo una tradición, sino fruto de un encuentro con lo sobrenatural. Este enfrentamiento entre el trono de Faraón y el trono celestial anticipa el choque espiritual que Jesús enfrentaría contra los poderes de este mundo. Así como Moisés desafió al opresor con señales y palabras de autoridad divina, Cristo vendría para confrontar el pecado, la muerte y a Satanás, no con plagas, sino con amor, cruz y resurrección. Las plagas en Egipto son el preludio de una batalla mayor, donde la liberación no sería solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. En la noche descrita en Éxodo capítulo 12, Dios estableció lo que sería no solo un marco en la historia de Israel, sino el nacimiento de una celebración que atravesaría generaciones, la Pascua. Mientras las familias egipcias dormían ajenas al juicio inminente, los hogares hebreos se preparaban con precisión. Cada detalle de la orientación divina tenía un propósito, desde la elección del cordero hasta la hora exacta de la comida. Esa noche no era común. Era el momento en que el mismo Dios pasaría por la tierra y solo la sangre en las puertas marcaría la diferencia entre vida y muerte. Las instrucciones eran claras y cargadas de significado. Un cordero macho sin defecto debía ser separado en el 10º día y sacrificado en el 14º. Su sangre, pasada en los umbrales de las puertas, sería la señal de alianza y obediencia. Dentro de las casas, el pueblo debía comer apresuradamente, con sandalias en los pies, bastón en la mano y lomos ceñidos, listos para partir. Era una cena de transición, de la cautividad a la libertad, de la opresión al cumplimiento de la promesa. Cada elemento del ritual tenía un mensaje silencioso y profundo, preparando los corazones no solo para salir de Egipto, sino para confiar en un nuevo comienzo. Mientras el ángel de la muerte recorría la tierra, la seguridad no estaba en la fuerza física, ni en las riquezas acumuladas, sino únicamente en la sangre del Cordero. Esta realidad expone una verdad espiritual poderosa. Solo el sacrificio, aceptado por Dios, puede librar al ser humano del juicio. Egipto esa noche se sumió en luto, pero entre los israelitas había reverencia y esperanza, no porque fueran mejores, sino porque creyeron y obedecieron. La salvación, incluso allí, ya era por fe en un sacrificio sustituto. Esta última noche en Egipto también reveló la severidad de la justicia divina. Ninguna casa egipcia quedó sin luto, ni siquiera el palacio de Faraón fue perdonado. El primogénito, símbolo de la continuidad y la fuerza de una generación, fue quitado como señal de que Dios no se deja escarnecer. Sin embargo, al mismo tiempo,
esa noche mostró la profundidad de la misericordia de Dios, que proporcionó un medio de escape para aquellos que creyeran. El juicio y la gracia caminaron lado a lado, revelando el carácter perfecto del Dios de Israel. Este momento impactante, en que la muerte pasó por encima de las casas marcadas por la sangre, lanzó las bases para lo que siglos después sucedería en otra noche, durante otra Pascua, cuando el verdadero Cordero de Dios entregaría su vida por muchos. Aquella liberación física anunciaba una redención eterna. La última noche en Egipto fue, en verdad, la primera noche de la historia, de la salvación tal como se desenredaría plenamente en Cristo. El Cordero elegido para la Pascua, como se describe en Éxodo capítulo 12, versículo 5, debería ser sin defecto, macho y de 1 año. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Esta exigencia no era un mero capricho ceremonial, sino un retrato simbólico de lo que sería necesario para la redención: pureza, integridad e inocencia. Cada familia debería cuidar del Cordero por 4 días, observándolo, familiarizándose con él antes de sacrificarlo. El apego emocional creado en ese breve período hacía que el sacrificio fuera aún más impactante. La muerte del inocente, en lugar de los culpables, comenzaba a grabarse en el corazón del pueblo como una imagen viva de la gracia. Este Cordero era el centro de la celebración. Sin él, no habría sangre en los umbrales, ni seguridad durante el juicio. Su carne asada al fuego sería comida por todos en la casa. Nada podría sobrar para el día siguiente. Era una comida completa y colectiva, donde cada participante experimentaba no solo el alimento físico, sino también la conciencia de que alguien murió en su lugar. El dolor del sacrificio y la dulzura de la liberación se encontraban en una sola comida, dando a la Pascua una profundidad que iba mucho más allá de un simple ritual. En la elección de un animal sin defecto, Dios ya apuntaba a su propio Hijo. Jesús Cristo, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, fue reconocido por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su vida, Jesús cumplió la exigencia de perfección. Vivió sin pecado, fue íntegro en cada pensamiento, palabra y acción. Él no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Su muerte habría sido en vano si su vida no fuera irreprensiblemente. El Cordero Pascual era solo una sombra, una figura temporal de lo que se concretaría en la cruz. El hecho de que el Cordero debería morir en la tarde y sin que ningún hueso fuera quebrado también adquiere un profundo significado cuando miramos a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, se cumple exactamente esto. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Cada detalle de la antigua Pascua encontraba su eco perfecto en la pasión de Cristo.
Dios había orquestado desde el principio una liturgia viva, una escena profética que apuntaba directamente al Cordero Perfecto. Al mirar al Cordero de la Pascua, somos invitados a confrontar nuestra propia necesidad de redención. No bastaba solo conocer el ritual, era necesario aplicar la sangre, creer en la promesa y participar de la comida. La fe necesitaba ser activa y obediente. De la misma manera, no es suficiente saber que Cristo murió. Es necesario que su sangre esté sobre nuestra vida, que la fe nos lleve a participar de la nueva alianza y que la redención se vuelva personal. En la noche de la 10ª plaga, la sangre del Cordero marcando las puertas se convirtió en el distintivo entre vida y muerte. No importaba el estatus social, la posición familiar o la antigüedad de la fe, lo único que protegía era la sangre. Éxodo capítulo 12, versículo 13, afirma claramente: «Cuando yo vea la sangre, pasaré por ustedes». Esta expresión se convirtió en el núcleo de la doctrina de la sustitución y de la expiación. Alguien inocente muriendo en lugar de los culpables. El juicio de Dios no fue suspendido, sino redirigido hacia donde la sangre había sido aplicada. Es importante notar que la sangre tenía que ser colocada en la parte superior y en los laterales de las puertas, visible, pública, inconfundible. No bastaba con sacrificar el cordero, era necesario aplicar la sangre. Este acto simple cargaba un peso inmenso, confianza en la palabra de Dios y disposición a obedecer. Un hebreo que matara el cordero, pero no aplicara la sangre, sufriría las consecuencias como cualquier egipcio. Fe y acción iban juntas. Esto nos revela una verdad atemporal. La fe verdadera siempre se manifiesta en actitudes concretas. La sangre, en el umbral, también traía consigo un mensaje de separación. Las casas marcadas estaban bajo una nueva identidad, un nuevo pacto. Eran casas de obediencia, de fe, de alianza. Y eso no podría ser ocultado. Era visible para todos, incluso para los egipcios. La salvación nunca fue algo secreto o privado en el plan de Dios. Siempre fue una declaración pública de pertenencia. Estar bajo la sangre era estar bajo la autoridad y la protección del Altísimo. En el Nuevo Testamento, la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre de Cristo, por lo tanto, cumple y supera la sangre del Cordero Pascual. No solo cubre pecados, sino que los quita. No se aplica sobre puertas físicas, sino sobre los corazones de los que creen. Es el sello de la nueva alianza, donde la muerte ya no tiene más poder. La antigua Pascua nos apunta a este nuevo pacto, sellado no con la sangre de animales, sino con la del Hijo de Dios. Al reflexionar sobre la sangre en los umbrales, somos desafiados a pensar: ¿nuestra vida lleva las marcas de la alianza con Dios? ¿La fe que profesamos es solo interna o también visible en nuestras actitudes? La seguridad de la salvación no está en palabras bonitas, sino en la sangre de Cristo, aplicada sobre nosotros por la fe. Esta marca es lo que distingue a los que viven bajo la gracia de los que aún están expuestos al juicio. Cuando llegó el momento de la liberación, el pueblo de Israel tuvo que partir con prisa. Éxodo capítulo 12, versículo 33, muestra que los egipcios instaron a los hebreos a salir rápidamente, temiendo que todos murieran si permanecían. Esa urgencia determinó cada detalle de aquella noche. El pan no tuvo tiempo de fermentar, los bienes fueron recogidos apresuradamente y la comida fue consumida como si en cualquier instante una nueva orden fuera dada. No había espacio para dudas. La libertad llamaba a la puerta y era necesario estar listo para seguirla sin mirar atrás.
El pan sin levadura, además de un reflejo de la prisa, cargaba un simbolismo profundo. La levadura, a lo largo de las Escrituras, llegó a representar corrupción, pecado, influencia que se propaga silenciosamente. Al dejar la levadura fuera, Dios no solo dictaba un rito alimentario, sino que hacía un llamado a la pureza, a la separación del pasado y al inicio de una nueva vida. La Pascua inauguraba una caminata hacia la santidad, donde el pueblo ya no podría alimentarse de las impurezas de Egipto, sino que tendría que aprender a confiar en la provisión divina. Esta prisa también expone la seriedad del tiempo de Dios. Hay momentos en que la ventana de la oportunidad se abre y no permite retrasos. La actuación divina es muchas veces repentina, exigiendo prontitud espiritual. El pueblo había pasado siglos en Egipto, pero la salida fue decidida en una noche. Esto nos enseña que la liberación puede llegar de manera inesperada y que es esencial vivir preparados, con el corazón dispuesto a responder a la voz de Dios sin demoras. El pan sin levadura se convirtió en uno de los elementos centrales de la celebración de la Pascua. Durante 7 días, ninguna levadura podía encontrarse en las casas de los israelitas. Este tiempo se transformaba en un recordatorio continuo de que el pueblo había sido sacado de Egipto no por méritos propios, sino por la mano poderosa de Dios. Era también una señal de ruptura con las viejas costumbres. Todo lo que era viejo tenía que ser dejado atrás, incluidos los hábitos alimentarios y espirituales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, usa esta imagen al decir en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por eso, celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Esta convocación resuena aún hoy. Somos llamados a dejar la levadura de la vieja vida, de las actitudes corruptas, y vivir en novedad de espíritu. La prisa de la partida en el Éxodo nos enseña que la salvación exige respuesta inmediata, y el pan sin levadura nos recuerda que este nuevo camino debe ser recorrido con pureza y verdad. La celebración de la Pascua no era solo un rito para aquella noche específica, sino una institución perpetua. Éxodo capítulo 12, versículo 14, declara que ese día sería recordado y celebrado por todas las generaciones como una fiesta al Señor. Dios estableció una tradición, pero no por tradición en sí, sino para mantener viva la memoria de la liberación. Los detalles de la ceremonia, los símbolos y hasta los diálogos entre padres e hijos fueron organizados para que la historia de la redención nunca fuera olvidada. El papel de la memoria en la fe bíblica es esencial. Dios sabía que las generaciones futuras, al nacer libres, no habrían vivido los horrores de la esclavitud ni presenciado las plagas. Pero a través de la celebración anual de la Pascua serían transportadas a ese momento sagrado. La comida se convertía en una experiencia pedagógica, donde el pasado era revivido con los sentidos, la fe era reforzada y la identidad como pueblo elegido era renovada. Cada elemento contaba una parte de la historia, y al repetir esto año tras año, la nación aprendía a ver la mano de Dios en su origen. Más que recordar un evento histórico, la Pascua moldeaba la visión del pueblo sobre quién es Dios, el libertador, el juez justo, el Dios de alianza. Cada generación era desafiada a verse dentro de esa narrativa, reconociendo que la esclavitud y la liberación no pertenecían solo al pasado, sino que en cada tiempo hay nuevos Egiptos que esclavizan, y el mismo Dios continúa actuando para liberar. Era un memorial que llamaba a la responsabilidad. Quien recuerda la liberación es llamado a vivir como liberado. La instrucción de contar a los hijos, descrita en Éxodo capítulo 12, versículo 26, es un testimonio
de cuánto Dios valora la transmisión de la fe. El hogar se convertía en el primer altar, la mesa el primer púlpito y los padres los primeros maestros espirituales. La Pascua no era solo una fiesta religiosa, sino un momento de comunión familiar y enseñanza profunda. Ella unía generaciones en torno a la misma verdad. Fuimos liberados por Dios, y eso define quiénes somos. Siglos después, cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos en la última cena, Él hace algo extraordinario. Él se coloca en el centro de la celebración. Él no solo participa de la tradición, Él la redefine. Al partir el pan y ofrecer el cáliz, Él inaugura una nueva alianza, donde el memorial no es más solo sobre Egipto, sino sobre la cruz. La memoria ahora se vuelve hacia el Cordero que quita el pecado del mundo. La antigua cena se transforma en un nuevo banquete de redención. La salida de Egipto no fue el fin de la jornada, sino el inicio de una caminata marcada por desafíos y milagros. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Poco después de dejar la tierra de la esclavitud, los israelitas se encontraron ante el Mar Rojo, con el ejército de Faraón viniendo en su persecución. La tensión de ese momento, registrada en Éxodo capítulo 14, revela la fragilidad de la fe del pueblo. Ante el peligro, surgen el miedo, la murmuración y el deseo de volver a Egipto. La libertad recién adquirida parecía amenazada, y muchos ya dudaban si realmente habían tomado la decisión correcta. Moisés, sin embargo, se levanta como voz de confianza en medio del caos. Sus palabras, «El Señor peleará por vosotros», resuenan como un recordatorio de que la misma mano que los sacó de Egipto no los abandonaría allí. Dios, entonces, realiza uno de los mayores milagros de la historia. El mar se abre, formando un camino seco para que todo el pueblo pase. Este evento no fue solo una liberación práctica, fue una demostración de que Dios no solo inicia el proceso de redención, sino que lo sostiene hasta el final. Él abre caminos donde parece no haber salida. La travesía por el medio del mar es más que una fuga estratégica. Simboliza el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad definitiva. Es el bautismo nacional de Israel, como más tarde Pablo afirmará en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. El pueblo es sumergido entre las aguas, pero emerge del otro lado como una nueva nación, con un nuevo destino. Dios no solo los libra de los enemigos, sino que los transforma en el proceso. La travesía es también un renacimiento. Cuando el mar se cierra sobre los egipcios, el pasado es literalmente soterrado. Ese era un punto de no retorno.
Las cadenas no estaban más solo en las muñecas, sino también en la mente del pueblo. Ahora necesitarían aprender a vivir como libres. El Mar Rojo no fue solo un escenario de milagro, sino un divisor de aguas espiritual. Después de eso, no había más espacio para la nostalgia de la esclavitud, sino el desafío de creer en el Dios que guía incluso en las incertidumbres del desierto. Esta escena gloriosa anticipa la victoria que Cristo alcanzaría siglos después. La cruz también parecía ser el fin, un callejón sin salida. Pero allí Dios abrió lo imposible, un camino de salvación a través del sacrificio. La resurrección es equivalente al pueblo saliendo del otro lado del mar, vivos, victoriosos, libres. La fe que nace en el Mar Rojo sigue siendo la fe que atraviesa desiertos y cree en el Dios que hace del caos un camino. Tras la espectacular travesía del Mar Rojo, el pueblo de Israel comenzó una nueva fase, la jornada por el desierto. Este recorrido, registrado en Éxodo capítulo 15 en adelante, fue más que un camino geográfico, fue una escuela espiritual. Allí, Dios enseñaría a su pueblo a vivir en dependencia total, rompiendo los vínculos con Egipto y formando una identidad basada en la fe. El desierto, por más árido que fuera, no era abandono, sino campo de revelación. Era el lugar donde la gracia se manifestaba diariamente, incluso cuando el corazón humano oscilaba entre la gratitud y la murmuración. Uno de los primeros milagros fue la transformación del agua amarga de Mara en agua dulce, mostrando que Dios podía transformar incluso los momentos más amargos en oportunidades de aprendizaje. A continuación, vino el maná, descrito en Éxodo capítulo 16, un alimento que caía del cielo diariamente, suficiente para cada día, ni más, ni menos. Con esto, Dios enseñaba que la provisión de Él no era acumulativa, sino diaria. Era necesario confiar no solo en grandes milagros, sino en la fidelidad constante. En el desierto también se dio la ley, en el monte Sinaí. Esta revelación estableció un nuevo tipo de relación entre Dios y su pueblo. Ellos dejaban de ser solo libertos y pasaban a ser alianzados. Éxodo capítulo 19 revela la propuesta divina. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Era más que libertad física. Era una convocatoria para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. La ley no era una carga, sino un reflejo del carácter divino, un mapa para vivir en comunión con el Creador y con los demás. A pesar de los milagros diarios, el pueblo frecuentemente caía en ingratitud. La añoranza de Egipto, el miedo al futuro y la dificultad de creer ante los desafíos revelaban cuánto la esclavitud aún los marcaba por dentro. Dios, sin embargo, persistía en educar, guiar y proteger. Una nube durante el día y una columna de fuego por la noche demostraban que Él estaba presente en cada paso. El desierto, que humanamente parecía vacío, se convertía en el escenario de una de las mayores manifestaciones de la presencia divina. Este proceso en el desierto apunta a la caminata de la fe en nuestros días. Tras la salvación, no todo es instantáneo. Dios nos conduce por un proceso de madurez, donde aprendemos a confiar, a obedecer, a alimentarnos de su palabra y a vivir bajo su dirección. Cristo, el verdadero maná, se nos da no en exceso, sino en la medida justa de cada día. La caminata con Él no es una promesa de comodidad constante, sino de presencia constante. Y eso lo cambia todo. Al observar todo el proceso del Éxodo, desde el clamor en Egipto hasta la conducción en el desierto, se vuelve evidente que hay un patrón en la forma en que Dios opera redención. Él escucha, levanta un libertador, confronta al opresor, ofrece
Un sacrificio realiza una liberación milagrosa y, después de eso, sustenta al redimido en su nueva jornada. Este patrón no es exclusivo de Israel, sino un reflejo de la manera en que Dios actúa en todas las eras. Él no solo salva, sino que acompaña, educa y transforma. La redención es un proceso completo que comienza con el perdón, pero culmina en la santificación. Este patrón revela también que la salvación tiene un costo. Aunque gratuita para quien la recibe, exige el sacrificio de un inocente. En Egipto fue el Cordero Pascual. En la cruz fue el propio Hijo de Dios. En ambos casos, Dios preparó el camino, pero exigió una respuesta. El pueblo necesitaba aplicar la sangre en los umbrales, y hoy necesitamos creer en Cristo y vivir bajo su señorío. La gracia no es inercia. Ella nos invita a una nueva forma de vida. Otro aspecto destacado del patrón de redención es que siempre apunta a algo mayor. La salida de Egipto no era solo para escapar del sufrimiento, sino para adorar a Dios en el desierto y después en la tierra prometida. El objetivo de la liberación no era autonomía, sino relación. Dios libera para sí. Esto quiebra la visión utilitarista de Dios como alguien que solo resuelve problemas. Él quiere ser el centro de la vida, el Señor de una nueva caminata. La sustentación en el desierto refuerza este patrón. Dios no abandona después de la liberación. Él cuida, alimenta, guía y corrige. La fidelidad de Él no termina en la cruz. Continúa en cada etapa de nuestra vida. Como Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ha de completarla. La redención es un viaje continuo. Comienza con un grito de socorro, pasa por la sangre del Cordero y sigue hacia la plenitud de la promesa. Este patrón nos invita a mirar nuestra propia historia con ojos espirituales. ¿Dónde comenzó nuestra liberación? ¿Cómo hemos respondido al cuidado diario de Dios? El Éxodo no es solo una memoria distante, es un espejo para la caminata cristiana. La forma en que Dios actuó allí sigue siendo la forma en que Él actúa hoy, escuchando, liberando, enseñando y sustentando con amor eterno. Muy más allá del libro del Éxodo, el mensaje de la Pascua sigue resonando por todo el Antiguo Testamento. Los profetas, especialmente Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, retoman los elementos de la liberación de Egipto para denunciar la infidelidad del pueblo y anunciar una nueva liberación que vendría. El Éxodo se convierte en un lenguaje profético, un marco para interpretar las futuras acciones de Dios. La memoria de la Pascua sirve como alerta, consuelo y promesa. Israel es recordado constantemente de que Dios los sacó de Egipto para que fueran su pueblo, y que olvidar esto era como traicionar el pacto. Isaías, en el capítulo 52, por ejemplo, describe la liberación venidera en términos que recuerdan el Éxodo. Porque el Señor saldrá adelante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. Ya en el capítulo 53, la figura del siervo sufriente asume claramente el papel del cordero sacrificial. Como un cordero fue llevado al matadero, Él llevó sobre sí nuestras dolores. Es imposible no ver aquí la conexión con la Pascua. Los profetas estaban preparando el corazón de Israel para entender que un nuevo cordero vendría, no solo para liberar de naciones enemigas, sino del propio pecado. Oseas capítulo 11 ofrece una de las imágenes más conmovedoras de la relación de Dios con su pueblo. Allí, el Señor dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta frase no es solo poética,
se convierte más tarde en un cumplimiento profético en la vida de Jesús, conforme se relata en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 15. Lo que los profetas hablaban apuntaba claramente al Mesías. No solo miraban hacia atrás, sino que preveían una redención aún más profunda que pasaría por otro sacrificio, por otra cruz. Además, los profetas llamaban al pueblo a una Pascua interior. Denunciaban una religiosidad vacía, donde el ritual se mantenía pero el corazón estaba lejos de Dios. Amós, en el capítulo 5, condena las fiestas solemnes sin justicia y verdad. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, pregunta lo que el Señor requiere: sacrificios o justicia, misericordia y humildad. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. La verdadera Pascua para los profetas se vivía en el día a día, en el compromiso con Dios y con el prójimo. Era un estilo de vida y no solo una celebración anual. El mensaje profético es claro. El Dios que liberó de Egipto sigue actuando y está preparando algo mayor. Los profetas no hablaban solo del pasado, sino del futuro. Un futuro en el que el Cordero verdadero sería conocido no solo como símbolo, sino en carne y hueso. Prepararon el escenario, crearon la expectativa y mantuvieron viva la esperanza de que el mayor éxodo aún estaba por suceder, no saliendo de una tierra, sino de las ataduras invisibles del pecado. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, está registrada una de las declaraciones más profundas y simbólicas del Nuevo Testamento. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estas palabras, pronunciadas por Juan Bautista, llevan todo el peso de la tradición de la Pascua. Juan no estaba simplemente identificando a Jesús como el Mesías prometido, sino que lo estaba ligando explícitamente al Cordero de la Pascua, aquel que debía morir para que otros pudieran vivir. El reconocimiento público de Jesús como el Cordero de Dios no era casual, sino una revelación profética que conectaba pasado, presente y futuro en un solo momento. Juan Bautista, como el último profeta de la antigua alianza, tenía una misión clara: preparar el camino para el Señor. Pero al señalar a Jesús con esta expresión, va más allá de una simple introducción. Interpreta la identidad de Jesús a la luz de la historia de la redención. El pueblo judío que escuchaba estas palabras sabía lo que un cordero representaba: sacrificio, sustitución, liberación. Al conectar a Jesús con esta figura, Juan estaba declarando que el verdadero éxodo estaba a punto de suceder. Esta vez no sería de Egipto, sino de la cautividad del pecado.
El uso del término que quita el pecado del mundo amplía aún más el alcance de la misión de Jesús. El Cordero Pascual salvó a una familia. La sangre del Cordero de Dios salvaría a personas de todas las naciones. Juan está revelando que el sacrificio de Cristo superaría las fronteras de Israel y alcanzaría a toda la humanidad. La obra redentora no sería local ni temporal, sino universal y eterna. La Pascua adquiría ahora una dimensión global. A lo largo del ministerio de Jesús, esta identidad como Cordero fue siendo revelada con creciente claridad. Hablaba de su sufrimiento, de su entrega, de la necesidad de morir para que muchos vivieran. Pero todo comenzó con esta audaz proclamación de Juan Bautista. Con ella, el profeta estaba diciendo que el tiempo de las sombras había terminado. La realidad había llegado. Aquel que estaba delante de ellos no era simplemente otro rabino, era el cumplimiento de siglos de promesas y profecías. Este momento nos desafía a ver a Jesús no solo como maestro o modelo de virtud, sino como nuestro Cordero personal, aquel que tomó sobre sí nuestros pecados y nos liberó con su sangre. Así como los hebreos necesitaron creer y aplicar la sangre del Cordero en sus casas, somos llamados hoy a creer y vivir bajo la cobertura de la sangre del Cordero de Dios. Juan no nos presenta una teoría, sino una persona viva que transforma el destino de quien en él cree. La noche anterior a su crucifixión, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Esta comida, registrada en los Evangelios, especialmente en Mateo capítulo 26, adquiere un nuevo significado en las palabras y gestos de Cristo. Hasta entonces, los discípulos estaban acostumbrados a revivir la liberación de Egipto, a contar la historia del Cordero, de la sangre, del pan sin levadura. Pero esa noche, Jesús sorprende al tomar el pan y el vino y declarar: «Este es mi cuerpo, este es mi sangre de la nueva alianza». En un solo gesto redefinió siglos de tradición y se colocó como el centro de la salvación. Jesús no estaba rechazando la antigua Pascua, sino que la estaba cumpliendo. Cada elemento de la cena adquiría un nuevo sentido. El pan representaba su cuerpo que sería entregado. El vino, su sangre derramada por muchos para remisión de pecados. Al hacer esto durante la celebración pascual, revelaba que toda la estructura del Éxodo había sido una preparación para aquel momento. El Cordero, la sangre en las puertas, la liberación de la muerte, todo apuntaba hacia él. La simbología se convertía en realidad ante los ojos de los discípulos. Al instituir la nueva cena, Jesús también inaugura un nuevo tipo de memorial. La antigua Pascua recordaba la salida de Egipto. La nueva cena recuerda el sacrificio del Hijo de Dios. En ambos casos, el pueblo es llamado a no olvidar lo que Dios hizo. Pero ahora, el alimento no era solo físico, era espiritual. La cena del Señor se convertía en un medio de comunión íntima, de renovación de la fe, de proclamación de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. El contexto de esa cena también es profundamente revelador. Jesús sabía que sería traicionado, negado y abandonado. Aún así, ofrece el pan y el vino a quienes estaban allí. Esto muestra la naturaleza de la gracia que Él vino a revelar, una gracia que no depende del mérito humano, sino que se entrega por amor. Aquella mesa no estaba compuesta por santos, sino por hombres falibles, lo que hace que la cena sea aún más poderosa. Es para todos los que reconocen su necesidad del Cordero. La última cena no fue el fin, sino el inicio de un nuevo pacto. A través de ella, somos invitados a vivir una espiritualidad que no depende de rituales externos, sino de un corazón renovado. Jesús se convierte en el verdadero alimento, la fuente de vida que sostiene. Cada vez que partimos el pan y bebemos,
El cáliz, reafirmamos que nuestra fe está fundamentada en un sacrificio perfecto, no más de corderos temporales, sino del Cordero eterno. El apogeo de la revelación divina se da en la cruz. Allí, el Cordero de Dios, anunciado por Juan Bautista, finalmente es inmolado. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús proclama: «Está consumado». Estas palabras no son solo un grito de agonía, sino una declaración de misión cumplida. Todo lo que la Pascua simbolizaba en el Antiguo Testamento se realizaba plenamente en ese instante. El sacrificio era aceptado, la sangre era derramada y el precio de la redención fue pagado, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. La cruz fue preparada con la misma precisión que el Cordero Pascual era separado. Jesús entró en Jerusalén exactamente en el momento en que los corderos eran elegidos para la celebración de la Pascua. Su muerte ocurrió en el día en que los corderos eran sacrificados en el templo. Ningún detalle fue aleatorio. Dios orquestó a cada momento para que el plan de redención se cumpliera de manera perfecta. La cruz, que para muchos era señal de vergüenza, se convirtió en el altar donde el amor de Dios fue plenamente revelado. En aquella hora oscura, Jesús no solo cargaba un madero, Él cargaba el pecado del mundo. Isaías, capítulo 53, versículo 5, ya había profetizado: «Él fue traspasado por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados». La cruz es el lugar del encuentro entre la justicia y la misericordia. Dios no ignoró el pecado, pero tampoco condenó al pecador. Él transfirió la culpa a su Hijo y a cambio ofreció gracia a todos los que creen. Este es el centro de la fe cristiana. La sangre de Jesús, a diferencia de la sangre del Cordero Pascual, no necesita ser repetida. Hebreos capítulo 9. Versículo 12, afirma que Él entró de una vez por todas en el Santo de los Santos, obteniendo eterna redención. Esto significa que el sacrificio fue completo, suficiente, absoluto. No hay más necesidad de otros ritos, de otros altares. La cruz se convirtió en el único camino hacia Dios, y el Cordero, el único mediador entre el Creador y la criatura. Al mirar hacia la cruz, somos invitados a responder. No se trata solo de admiración o respeto, sino de entrega. Jesús murió por todos, pero no todos se apropian de ese sacrificio. Es necesario creer, rendirse, vivir bajo la sombra del Cordero. La cruz no es solo el fin de Jesús, es el inicio de una nueva vida para quienes en Él creen. Es el fin de la esclavitud del pecado y el comienzo de una libertad que jamás será perdida. 3 días después de la crucifixión, lo que parecía ser el fin se convirtió en el inicio glorioso de una nueva era. La resurrección de Jesús, descrita en los Evangelios, especialmente en Mateo capítulo 28, es el sello de Dios sobre todo el plan de redención. Si la cruz fue el pago, la resurrección fue el recibo autenticado. Al salir de la tumba, Jesús no solo derrotó a la muerte, sino que proclamó la victoria sobre el verdadero Egipto que asola a la humanidad: el pecado, la condenación y el infierno. La Pascua, que comenzó con un cordero muerto y un pueblo saliendo apresurado, ahora se completa con una tumba vacía y la promesa de vida eterna. Esta victoria no es simbólica, es real, histórica y transformadora. Cuando Jesús resucita, Él inaugura un nuevo tipo de humanidad, marcada no más por la caída de Adán, sino por la vida del segundo Adán. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait.
Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Él se convierte en las primicias de los que duermen, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. La resurrección es la certeza de que la muerte no tiene la palabra final. Para los que están en Cristo, la vida es una jornada que no termina en la tumba, sino que atraviesa la eternidad con esperanza. El contraste con el éxodo antiguo es poderoso. En Egipto, la muerte visitó a los primogénitos. En la nueva Pascua, la muerte fue vencida por el primogénito de Dios, mientras que el pueblo hebreo salió de las casas marcadas por la sangre. Ahora los hijos de Dios salen de la esclavitud del pecado por medio de la sangre del Cordero resucitado. La cruz abre el camino, pero es la resurrección la que garantiza que este camino lleva a la vida. Sin ella, todo sería solo otro sacrificio. Con ella todo se transforma en vida abundante. La resurrección también redefine nuestro cotidiano. Ya no caminamos más como quienes están tratando de alcanzar el favor divino, sino como quienes ya han sido alcanzados por la gracia. La nueva vida comienza ahora. Somos llamados a vivir en novedad de vida, a experimentar el poder de la resurrección no solo al final de los tiempos, sino en cada elección diaria. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, capacitándonos para vencer el pecado y vivir como verdaderos hijos de la libertad. Celebrar la Pascua con conciencia de la resurrección es vivir con los ojos fijos en la victoria de Cristo, no más marcados por el miedo a la muerte, sino por la esperanza de la vida. No más encorvados por el peso de la culpa, sino erguido por la fuerza de la gracia. La verdadera Pascua no termina en el sacrificio, ella explota en gloria en el jardín del sepulcro, donde el silencio de la muerte fue roto por la voz del resucitado. Con la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la Pascua antigua da lugar a una celebración nueva, más amplia, más profunda. La Cena del Señor, instituida por Jesús, se convierte en el nuevo memorial de la liberación. Ahora, no se trata más de recordar una salida del Egipto físico, sino de la liberación del Egipto espiritual. La mesa que antes reunía familias para recordar el liberamiento del pasado, ahora une discípulos para celebrar el sacrificio presente y la esperanza futura. En cada pan repartido y en cada cáliz levantado, el Evangelio es proclamado en su esencia más pura. La Cena del Señor es, al mismo tiempo, memoria, comunión y anuncio. Como Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 11, al participar de la cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, no es un ritual vacío, sino una predicación viva y participativa. Cada vez que la Iglesia se reúne en torno a la mesa, recuerda que la salvación no es mérito humano, sino don divino. El cuerpo de Cristo partido por nosotros, la sangre derramada por nuestra causa, se convierten en el centro de la fe y de la comunión entre los creyentes. La nueva Pascua también es inclusiva. Lo que antes era exclusivo de un pueblo, ahora se abre para todas las naciones, lenguas y culturas. En Cristo no hay más judío ni griego,
esclavo ni libre. Todos son invitados a la mesa. El Evangelio derriba los muros que separaban y construye puentes que conectan. La cena es el reflejo de esta nueva realidad. No más un pueblo marcado por rituales externos, sino una familia espiritual unida por la sangre de Jesús. La nueva Pascua es el banquete del reino que comienza ahora y se extenderá por toda la eternidad. En cada casa donde el pan es repartido con fe, el mensaje de la cruz es reencenado. La Pascua se convierte en parte de la cotidianeidad. No es solo un evento anual, sino una realidad vivida. La vida cristiana es pascual por naturaleza, marcada por sacrificio, muerte al ego, resurrección interior y celebración de la gracia. La mesa de la cena nos enseña que no caminamos solos. Pertenecemos a un cuerpo, a una comunidad redimida, llamada a reflejar el amor del Cordero en todos los lugares. Al mirar hacia esta nueva Pascua, somos convocados a una fe viva que trasciende rituales y toca el corazón. No celebramos solo lo que ocurrió, sino lo que continúa ocurriendo. Cristo sigue salvando, liberando y transformando. Y cada cena, cada reunión, cada mesa donde su nombre es recordado, se convierte en un altar de gratitud y esperanza. El Evangelio, simple y poderoso, se encuentra con la realidad del hogar y hace de cada comida una extensión del reino de Dios. La historia de la Pascua, que comenzó en Egipto y se consumó en la cruz, aún no ha terminado. Vivimos hoy como peregrinos entre dos momentos: el éxodo que nos liberó y la eternidad que nos espera. Somos, como Israel en el desierto, un pueblo en jornada. Hemos sido rescatados del imperio de las tinieblas, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Pero aún caminamos hacia la plena manifestación del reino de Dios. Vivimos en el ya y el aún no. Ya salvos, pero aún en transformación. Ya libres, pero aún esperando la redención final. Esta realidad exige una espiritualidad dinámica que no se acomoda. La Pascua no es solo un evento a ser celebrado con liturgia, sino una vida a ser vivida con propósito. Cada día es una oportunidad de recordar que hemos sido comprados por un precio, que pertenecemos al Cordero y que nuestra caminata apunta hacia la tierra prometida eterna. Somos llamados a vivir como hijos de la libertad, no como esclavos de la cultura que nos rodea. El mundo intenta arrastrarnos de vuelta a Egipto, pero el Espíritu nos impulsa hacia el cielo. Vivir la Pascua hoy también es luchar contra los fermentos modernos, el orgullo, el individualismo, la indiferencia espiritual. Es elegir vivir con ligereza, con humildad, con fe. Es cargar la sangre del Cordero como identidad, como protección, como misión. Somos marcados por la cruz y esta marca nos separa para un propósito mayor. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La Pascua vivida en el presente también se expresa en servicio. El Cordero era comido en familia, pero la nueva cena nos lanza hacia el otro. Quien ha sido redimido no puede vivir de manera egoísta. La cruz nos convierte en servidores, anunciadores, reconciliadores. En cada acto de amor, en cada gesto de perdón, en cada palabra de consuelo, la nueva Pascua se manifiesta. Vivimos entre dos mundos, pero somos testigos de un solo reino, el del Cordero. Pero, por último, la esperanza de la eternidad nos sostiene. La Biblia termina con una promesa: habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y un banquete está preparado. El libro de Apocalipsis capítulo 19 habla de las bodas del Cordero, el síntoso gran encuentro que cerrará todas las penas y completará todas las promesas. La Pascua será entonces celebrada no más como símbolo, sino como plenitud. Hasta entonces seguimos marchando, con los ojos en el pasado que nos salvó, los pies
firmes en el presente que nos transforma y el corazón vuelto hacia el futuro que nos espera.